Inspectora, perdón, es que ya llevo esperando un rato. Vengo por lo del robo, le contaron, es que me robaron, me quitaron mi celular, mi cartera, traía toda mi quincena. Me amenazaron con un cuchillo. ¿Estás seguro que fue un robo? Sí, claro. ¿Y cómo puedes estar seguro que fue un robo? Bueno, porque fue un robo y yo estaba ahí. ¿No fue un regalo? ¿Cómo? Que tú le quisiste regalar a alguien el teléfono, luego te arrepentiste y ahora estás inventando que fue un robo. No ando inventando. Es que fue un robo. En el fondo tú querías que pasara eso, ¿no? ¿Qué cosa? Pues que te robaran. ¿Que nunca has fantaseado con que te roben? No, nunca. Ok. A ver, dime. ¿Cómo ibas vestido? ¿Traías esa camiseta? Pero, ¿qué tiene que ver lo que llevaba puesto con el robo? ¿No te parece que esa camiseta dice quiero que me roben? Es bastante provocativa, ¿no? Andas gritando por el mundo, ¡hey, vengan, róbenme, mírenme, aquí estoy! Rayada, color rojo, no. Es mi camisa de las Chivas. Pero ¿cómo quieres que las personas sepan que tú sí quieres andar con tu cartera y tu celular si andas con esa camiseta? Bueno, entonces, ¿qué propone usted, inspectora? Que cada que salga a la calle salga con un letrero en el pecho que diga, no quiero que me roben todos los días. ¿Por lo menos gritaste? No. Me dio miedo, no grité. Mira, espérame. Mira, aquí se ve clarito que ni siquiera intentaste forcejear. Pero traía un cuchillo en la mano. Mire, yo vengo aquí porque quiero que lo atrapen. Él podría estarle robando a alguien más ahorita, en este momento. Existe la presunción de inocencia. Yo no puedo andar por la vida echándosela a perder a una persona que podía ser inocente. Pero Andabas borracho, ¿verdad? salí a tomarme unas cervezas con unos amigos. Entonces sí andabas tomado. No, güey, unas cervezas. Salí con mis amigos. Entonces sí quisiste que te robaran. Cuando uno anda tomado es como si anduvieras gritándole al mundo, ¡vengan, róbenme, vengan! Y róbenme a mí y a mi camiseta. ¿Qué trae con mi... Ay, a ver, inspectora, ya me di cuenta que la justicia no funciona. Está bien, voy a hacer una denuncia pública. Ay, por mí haz lo que quieras. Allá está el internet y la prensa. Es tu denuncia. Quiero hacer una denuncia pública. Me asaltaron con cuchillo. Me robaron mi celular y mi cartera con todo mi dinero. ¿Quién te creería con esa camiseta? No. ¿Mamá? Otro más buscando fama. ¡Quiere likes! Like si estás de acuerdo. Me dieron like. Borracho y errático, irresponsable hombre lleva por la calle no solo su celular, sino su quincena completa. Un hombre responsable, con su dinero, con sus pertenencias, no tiene nada que hacer en la calle solo, mucho menos con una camiseta de las Chivas, por favor. Si me preguntan a mí, tiene que ver con la camiseta de las Chivas. Es muy provocadora la manera en la que viste a este hombre. Con este sketch seguro ya imaginaron el tema de este episodio. Sí, vamos a hablar de la culpa, pero no cualquier tipo de culpa, sino del acto de culpar a las víctimas cuando hemos vivido violencia basada en género. Bienvenidos a The Late Night Show, el show que no quiere ver básicamente cualquier persona que hayas escuchado decir que jamás revictimizaría porque tiene madre, esposa e hijas. Han pasado 2 años desde que decidí usar mis redes sociales para contar públicamente que fui víctima de violencia sexual. Mi caso llegó a los medios porque soy youtuber, por eso las autoridades atendieron mi denuncia rápido. La mayoría de las mujeres que son víctimas de violencia sexual son ignoradas por las autoridades. Mi caso avanzó rápido, presentamos pruebas y en menos de 1 año un juez resolvió el asunto a mi favor. Aunque reconozco los privilegios que me rodearon en ese proceso,
También debo decir que ni siquiera contar con ellos nos salvó de lo que vivimos la mayoría de las mujeres cuando somos víctimas de violencia: sentirnos solas, desprotegidas y culpables. Muchas personas me culparon: funcionarios, personas en internet e incluso gente que consideraba mis amigues. No era la primera vez que sentía culpa, he vivido con culpa incluso desde antes de la agresión, porque eso fue lo que me enseñaron a sentir desde niña, a mí y a muchas. Las mujeres cargamos con la culpa desde comienzos de nuestra historia. La Biblia dice que tenemos la culpa de que la humanidad haya sido expulsada del paraíso. ¡Pobre Eva! De pronto tenía monchis y quería comerse una manzana. No se la comió sola. Adán se la comió también. Y la culpa solo cayó sobre ella. Y así la culpa es la mejor amiga del pinche patriarcado. Patriarcado, el sistema social en el que los hombres concentran la mayor parte del poder político y económico. Mira nada más quienes siguen siendo los dueños de las grandes empresas y los presidentes de los países. Se va a caer pronto, pero para eso falta, entre otras cosas, acabar con la culpa. Porque mientras nosotros nos culpamos de las agresiones que sufrimos, los violentos siguen operando en la impunidad. Es la mejor bomba de humo, el mecanismo más eficaz de distracción. Culpar a las víctimas para nunca preguntarse por el comportamiento de los agresores. Nada mejor que cuestionar nuestra forma de vestir, de beber, los momentos en los que podemos salir a caminar. Nada mejor para que así los hombres responsables de esos delitos se eviten las preguntas incómodas. Me acompaña Ainara Suárez, una de esas mujeres que rompió el silencio. Ainara, muchas gracias primero por la confianza, por estar aquí. Es muy especial para mí tenerte aquí porque te lo dije por fuera de este espacio, pero siempre hicieron mucha referencia a tu caso y el mío muy a la par y muy de la mano en ese proceso. Entonces me siento como muy personalmente identificada contigo, a pesar de que no nos habíamos realmente visto cara a cara. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Sé lo difícil que es romper el silencio. En mi caso hubo muchos obstáculos que hicieron que eso se me dificultara, sobre todo los prejuicios por los que se me señaló y la forma en la que me hicieron a mí sentir culpable por cosas que sufrí, como haber tomado. ¿Tú sientes que viviste esa culpa? Sí, y creo que no era nada más la culpa que yo sentía porque obviamente yo me sentía culpable porque dije, si yo no hubiera tomado, si yo no hubiera salido, si yo no hubiera hecho esto, nada de esto hubiera pasado, pero siento que también la gente quería que yo sintiera esa culpa. O sea, los comentarios que me hacían, los mensajes que me llegaban, todo lo que me decían, la gente quería que yo me sintiera mal y que yo me sintiera culpable por lo que me había pasado, cuando en realidad la culpa en ningún momento fue mía. ¿Cuándo dirías que empezaste a desmontar estos prejuicios que hay sobre el alcohol? Porque siento que había muchísimo de esto involucrado tanto en tu caso como en el mío, ¿no? Como el pensar que el alcohol muchas veces es algo que nos hace daño en el juicio revictimizante hacia nosotras, pero que tal vez los justifica a ellos, ¿no? Pensar que es como, si mi abusador estaba en ese estado, tal vez lo excusa, pero si yo lo estaba, me hace más culpable. ¿Cuándo dirías que empezaste a entender que la culpa no era tuya? Creo que tenía como 17 años recién cumplidos, fue poquito después, un par de meses después del primer boom que tuvo mi caso. Un día me llegó un mensaje de una persona random en Instagram y me estaba diciendo que había sido mi culpa, que por vaga, por haber salido. Y en ese momento dije, ¿por? O sea, ¿qué de todo lo que yo hice me hace esto a mí? O sea, ¿por qué es mi culpa por haber salido, pero no es culpa de ellos por haberlo hecho? No es su culpa por haber tomado las decisiones que tomaron. Tiene siempre que recaer en mí. Y dije, güey, esto no está padre, no está bien, no está chido y es algo que se tiene que cambiar ya, ahorita, por mí y por todas las demás personas que están pasando por esto. Cuando yo entendí que no había tenido la culpa de haber justo ni por lo que viví, ni por haber tomado, ni por lo que traía puesto, cuando de verdad empecé a apuntar el dedo hacia donde tenía que empezar a apuntarlo, empezaron a salir otras formas de culpa dentro de este mismo proceso que viví. Por ejemplo, el yo haber sentido que mi caso, tan público como también fue el tuyo, y siento que eso es algo específicamente en lo que nos podemos relacionar, como que estaba sentando un precedente, ¿no? Como que estábamos también cargando tal vez una bandera sin querer, ¿no? Como de lo que significaban estas cosas. Tal vez las personas empezaron a dar cuenta de que estas cosas no estaban bien a partir de que se empiezan a mover estas partecitas, y siento que eso también me hizo a mí sentir como que tenía cierta responsabilidad
hacia las personas que estaban viendo o escuchando mi caso. Entonces, también empezaron a aparecer otras formas de culpa sobre esa misma manera de vivir mi caso. ¿Tú sientes que tú experimentaste otras maneras nuevas a partir de eso mismo? Justo sí, muy distinto a lo que dices tú. Yo no sentía tanto esa parte. Para mí era, estoy exponiendo a toda mi familia, estoy exponiendo a mis papás, estoy exponiendo a mis hermanos, estoy exponiendo a mis amigas. Durante muchísimo tiempo dejé de subir fotos de mi familia, de mis amigas. Ya no subía fotos con mi expareja porque le llegaban mensajes a todo el mundo diciéndoles cosas de mí, juzgando a las demás personas por llevarse y relacionarse conmigo. Y yo sentía muchísima culpa porque sentía que todo era por mí. O sea, que si no me hubiera pasado nada o si chance me hubiera pasado pero yo no hubiera dicho nada, a nadie más le estarían molestando. Tendría que cargarlo solo yo y me sentí súper mal por pasarles esa carga solamente por quererme y por querer estar conmigo. Yo recuerdo también haber recibido muchos comentarios sobre básicamente la imposibilidad de mi persona de hacer cualquier otra cosa que no fuera básicamente sufrir en el proceso de mi juicio. También pensar que no podía hacer cualquier otra cosa porque entonces ya no me creían que lo que había pasado lo había pasado. También es algo que siento que me confundió en muchos procesos y también me hizo enojar en muchos otros y empezar a darme cuenta de esta misma revictimización. ¿Cómo fue para ti desenvolverte y más bien abrirte a dejar de escuchar y dejar de creer estas mentiras que te estaban queriendo plantar las personas? En algún momento solo me di cuenta de que no tenía que actuar como esperaban que yo actuara, que mi proceso de sanación no iba a ser ni de libro, ni de película, ni lo que se plantean de las víctimas de abuso sexual, que mi proceso iba a ser súper distinto al de todas las demás personas, porque yo soy una persona distinta a todas las demás. Entonces que tal vez para mí lo mejor era sentirme acompañada, sentirme querida por mis amigas, salir, pasarla bien. Chance, a veces sí lloraba y sí me sentía súper triste y abrumada y ya no quería estar aquí, pero pues eso también era parte de un proceso. Al final son todas esas cosas. A mí me sigue pasando que si en algún momento subo una foto en traje de baño, no que te habían violado. ¿Sabes qué me pasó a mí? Me daba pena tomar en público ya. No quería hacer campañas de alcohol, o sea, porque me ofrecían de repente marcas que, güey, nada tenía que ver y años después o como espaciado a, pero la gente me comentó tanto acerca de eso que yo literalmente era como públicamente no quería que me vieran tomándome una cerveza, por ejemplo, sí. o hacer una campaña de alcohol porque sabía que los comentarios iban a estar directamente relacionados a eso. Sí. A mí, o sea, hoy me sigue pasando que subo una historia con mis amigas en una fiesta y hay alguna persona que sí o sí me va a mandar mensaje de y por eso te violaron. Y cosas así que digo, a ver, no tiene absolutamente nada que ver. No, no solo eso, sino que están hablando desde justo de ecuaciones que para ellos tal vez representan la imagen de lo que debería de ser una víctima y justo no dándose cuenta de lo que acabas de decir. Los procesos de cada persona son distintos porque somos personas distintas. El tuyo y el mío, por más que haya sido parecido en muchas cosas, claramente fue muy distinto en muchas otras, ¿no? Entonces, el pensar que tiene sentido o lógica una cosa solo porque tú crees que se debería de ver así el sufrimiento o porque te han enseñado que esa es la manera, siento que deja por fuera muchas formas de violencia que la gente tiene que empezar a ver que son una realidad, no como cosas o sospechas que podrían pasar. La gente se tiene que empezar a dar cuenta que inconscientemente también muchos de sus propios sesgos de cómo creen ellos que se ven las víctimas, cómo creen que se ve la violencia de género y cómo creen que suceden estas cosas, porque es verdad que hay mucha gente que todavía cree que eso solo pasa de noche escondidas en un callejón oscuro y para nada ven otras formas de violencia, ni otras formas de vivir, ni de sufrirlo, ni de hacer las paces con, ¿no? Y creo que aquí hay un par de ejemplos de otras maneras. Y también creo que la gente tiene esta idea de cómo tienes que actuar después de haber sufrido abuso sexual. O sea, que justo si no actúas de esta manera, entonces eres una mentirosa y no te pasó y quieres atención o quieres dinero o quieres lo que sea que se les ocurra en ese momento, nada más porque te estás portando de una manera que en sus cabezas no es la correcta.
y vivo en sus cabezas porque es nada más ahí, porque no existe la forma correcta de comportarse. Y porque ni siquiera empatan unas con otras. Porque para una persona podrá haber sido lo que nos pusimos y para otra persona pudo haber sido lo que tomamos o cuánto tomamos esa noche. Pero para muchas otras pudieron haber sido muchísimos factores. O sea, yo me acuerdo de haber pensado que siento que en eso en específico pues fue algo que también tuve el privilegio de hacer, ¿no? Como pasar un proceso psicológico y de reflexión grande de cómo lo iba a hacer para hablarlo públicamente, porque sabía que era algo que iba a ser fuerte y un gran impacto en mi vida. Y una de las cosas que pensé fue, no debería de ponerme un escote para hacer este video. ¿Por qué tengo que yo hacerme estas preguntas para pensar en esta perspectiva de decir como, ok, como que ni siquiera quiero darles esa carta? Y siento que al final es casi como si tuviéramos que irnos así cuando absolutamente nadie le está pidiendo eso a la contraparte. Tienes que hacerte chiquita cuando nadie espera eso de tus agresores. Tienes que quitarte partes de ti para no sentirte juzgada. Y a mí eso me pasó muchísimo. O sea, tener que dejar de vestirme como a mí me gustaba, o dejar de salir, o dejar de hacer las cosas que yo quería hacer. Justo eso, hacerme chiquita, hacerme menos para que nadie pudiera decirme nada. Y eso Aparte fue para horrible. no solo no ser violentada, sino para no ser juzgada por ser violentada. Baja un dedo si piensas que las cosas malas le pasan a la gente mala y las cosas buenas a la gente buena. Baja un dedo si crees que a ti nunca te pasaría que te pegara tu novio, que eso le pasa a otras mujeres. Baja un dedo si crees que con autocuidado y buenos hábitos puedes evitar que alguien te agreda. Baja un dedo si crees que el mundo le da a cada quien lo que se merece. ¡Felicidades! Si bajaste uno o varios dedos, eres la peor persona del mundo. No es cierto. Lo que sí es cierto es que es muy probable que tengamos la tendencia a culpar a las víctimas. Yo también me he quedado sin dedos. Esto lo dicen los estudios liderados por el psicólogo Melvin Lerner, quien se especializó en investigar sobre la justicia. Resulta que este señor se puso a experimentar en 1966. Puso a un grupo de personas a observar cómo unas víctimas recibían electroshocks y guardó el secreto de que las víctimas en realidad eran actores. ¿A qué conclusión llegó el doctor Lerner? Pues resulta que cuando vemos una injusticia y no podemos intervenir para evitarla, empezamos a desarrollar estrategias para negar que hay una injusticia. Cuando menos podían intervenir para ayudar, empezaban a verles con malos ojos, a despreciarles, comentando cosas negativas sobre ellas. Y se preguntarán, ¿eso qué tiene que ver con el test de personalidad que acabo de hacer? Mucho, pues de ahí viene la teoría del mundo justo. Consiste en creer que el mundo le da a cada quien lo que se merece. Creer lo contrario duele. Ver que en el mundo sí te pueden pasar cosas malas a ti o a la gente que amas sin que se lo merezcan, duele pensar que no importa cuánto te esfuerces por ser buena, por vestirte como te dicen que se visten las damas, por caminar solo a horas permitidas, por salir siempre acompañada, igual puedes ser víctima de violencia porque la mayoría de las mujeres en México lo son. Culpar a las víctimas es más fácil. Es más fácil que aceptar que este mundo está jodido de muchas maneras y que para nosotras las mujeres está doblemente jodido. Es más fácil porque cuando te das cuenta de la injusticia, vas a querer luchar, vas a querer hacer algo, de pronto vas a querer volverte feminista. Y qué incómodo. Es más cómodo creer que nunca va a pasarte porque no tienes la culpa, porque te has portado bien. Y esas a las que sí les pasa la violencia son culpables, se han portado mal, algo habrán hecho, ¿no? El problema es que la realidad eventualmente va a llegar y es bueno reconocerla para tener herramientas que nos permitan lidiar con ella de una mejor manera. ¿Tú qué sientes que fue lo que te empezó a ayudar en ese proceso también a sanar pues esta misma culpa que tanto estamos hablando? El día que me di cuenta que yo tengo el derecho de ponerme el tan peda como quiera y salir las veces que quiera y nadie puede tocarme sin mi consentimiento, que en realidad yo no hice nada mal. Darme cuenta que neta no fue algo que yo hubiera hecho, que yo no pude haber hecho nada distinto, que esto, si no me pasaba a mí, le iba a pasar a alguien más porque no es cosa mía, era cosa suya. O sea, ellos son los que tenían algo mal, no yo. Y eso me ayudó muchísimo como a poder empezar a sanar y a poder caminar como ese camino justo. Había tanta gente diciéndome cosas tan distintas, no todas malas, pero todo era muy diferente. Entonces hubo un punto donde yo me tuve que encerrar en mí misma para poder darme cuenta de qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaba pensando yo y cómo me sentía y cómo podía yo empezar a sanar sola. ¿Te sientes optimista con respecto al mundo hoy en día? ¿Tú crees que han empezado a cambiar esas formas sobre cómo la gente percibe por lo menos casos como los nuestros? Sí y no.
O sea, para mí la primera vez fue en 2018. Entonces, de 2018 a ahorita 2023, ha habido un cambio enorme, enorme. Porque al principio, el abuso sexual ni siquiera había sido parte de la conversación. Es que saliste, es que estabas peda, es que es tu culpa, es que no debiste haber hecho esto, es que tenías 16. Claro, de hecho la primera vez que realmente sonó tu caso no era, ni siquiera trataba sobre un caso, ¿no? Era tu primera revictimización. Justamente, entonces de ahí para acá ha habido un cambio enorme en el cómo se ve a las víctimas de violencia sexual y eso me encanta. Creo que ya es más... Incluso me atrevo a decir que mujeres que vieron tu caso en el 2018 a la segunda vez que salió, que ya lo veían distinto en esa ola de tiempo, ¿no? Justo sí, hasta llegué a recibir comentarios de eso, como de niñas mandándome mensaje de, oye, yo te tiré muchísimo hate en 2018, pero ahorita ya entendí que justo no fue algo que tú hicieras, no es que tú estuvieras mal, es que te hicieron esto. Entonces ese cambio está padrísimo y me encanta ver cómo poco a poco vamos abriendo los ojos y dándonos cuenta de qué es lo que realmente está mal. También creo que falta muchísimo camino por recorrer, porque sé que el que mi caso haya sido tan mediático y el equipo de abogados que tuve es un privilegio. Fui súper privilegiada por todo lo que me dieron y por todas las personas que me apoyaron. Y hay muchísimas otras mujeres que están pasando por cosas así o peores o como sea, a las que no se les está haciendo justicia. No las volteamos a ver porque ¿qué es una más? O sea, otra mujer a la que violan, ni modo. Entonces creo que por ahí falta muchísimo trabajo, pero también sí me siento optimista, sí creo que vamos mejorando poco a poco. Mucha gente me dijo que fue alrededor de estos casos que empezaron a realmente preguntarse dónde está el consentimiento cuando uno toma, y me parece que es una conversación súper importante. Y no la teníamos muy clara, por lo menos muchas personas no la tenían clara. Y creo que por lo menos es algo que siento que me ha servido a mí mucho también para recordar esos momentos con mucho más orgullo ahora en mi postura y ahora sí que te lo reboto a ti, mi orgullo hacia ti también por eso, pero creo que poder también haber planteado la pregunta allá afuera, o que por lo menos si un chavo se va a llevar a una chava borracha, lo piense dos veces, aunque sea porque escucharon nuestra historia y nuestro caso, ¿no? Sí, la neta, sí creo que es muy importante el abrir esta conversación de, ok, puede que sea tu novia o tu mejor amiga o tu compañera en la escuela o lo que sea, pero si está peda, por más buena que sea su relación, no existe el consentimiento. No te puedo dar yo mi consentimiento después de haber tomado. Y es súper importante que la gente lo sepa, tanto hombres como mujeres para poder reconocer cuando somos víctimas de algo así, y hombres para no abusar de las mujeres a las que queremos y que nos rodean. Y creo que es súper importante que sepamos que no es nada más lo que dices de un callejón oscuro en la noche, es también cuando le dije que no a mi novio y de todas maneras lo hizo, o estaba dormida y también... O sea, todas esas son violencias y todo eso es abuso sexual y no lo vemos nada más porque lo tenemos tan normalizado. Que una de las cosas que yo más me costó trabajo de cómo se llevó mi caso también fue el hecho de que yo conviví después con esta persona en varios contextos. Y la pregunta de por qué convivirías con una persona que es tu agresor, como que rondaba mucho acerca de si me creían o no me creían cuando estaba viviendo esto. Y eso obviamente, pues justo lo dije desde el principio, ¿no? Como que también yo sentía que mi caso ejemplificaba a otros. Eso también estás hablando de una de las violencias más comunes que hay, sobre todo en este país, que es la violencia dentro de la familia, ¿no? Como que a las personas que son violentadas, porque esto es no solo una realidad, es algo que pasa mucho más de lo que tal vez muchas personas creen, es algo que sucede y es una forma real de este mismo formato de violencia que están criticando. Entonces también hay que ponernos a pensar que la manera en la que nos han vendido cómo se ve la violencia de género es muy distinta y está mucho más normalizada, y tal vez no querer verla es parte de ese mecanismo de defensa propio a pensar que el mundo está peor de lo que creemos, no sé. Yo creo que sí, o sea, creo que el pensar que este tipo de cosas solo pasan cuando vas sola de noche y es una persona que no conoces y nada más te vio bonita y entonces ya por eso es mucho más fácil poder vivir con eso que vivir con, puede ser tu papá, puede ser tu abuelo, puede ser tu primo, puede ser tu hermano, puede ser cualquier persona. Amigos, sí. Hay que pensar muy bien cuando estamos
también ejerciendo el consentimiento de manera adecuada en cualquiera de sus formatos y formas. Estoy robando un beso pidiéndolo, estoy, no sé, ¿sabes? Como que ya vámonos a cosas más básicas en el día a día, pero siento que hay consentimiento, ahora sí que todos pedimos consentimiento o damos consentimiento de alguna manera física todos los días, ¿no? Desde si aceptamos o no a saludar a cierta persona. Me parece súper importante porque hasta parece básico lo que estamos diciendo, pero muchas veces esa línea es muy delgada para muchas personas y muchos casos. Lo que pasó también abrió la puerta a esas conversaciones y le abrió los ojos a mucha gente. Entonces, no sé, me pareció muy importante tenerte aquí en este episodio. Me parece que es una situación particular en la que uno tal vez tiene más en común con la historia y el pasado con alguien específicamente en esto. Y no sé, durante todo mi proceso también siento que estuviste muy presente y te pensé mucho en esa misma situación. Creo que también me daba mucha esperanza como en lo que estaba viviendo yo, como en la fortaleza que tenía que tener a lo largo de lo que estaba pasando, porque sabía que había mujeres y personas como tú que estaban teniendo esa fortaleza también. Entonces también fuiste una gran inspiración para mí en ese momento. Te quiero agradecer que estés aquí, tu voz y lo que estás haciendo, porque además estuvimos platicando ahora y siento que el hecho de que estés dedicando tu vida a ser abogada me parece que es magnífico. Y nada, siento que ya he hablado mucho y solo te he aventado como cosas para elogiarte, pero de verdad estoy muy agradecida de que estés aquí, de poder platicar esto contigo. Me parece que es importante para las personas también que escuchen pues este rebote, intercambio de dos mujeres que pasaron por violencias distintas, pero que al final estamos encontrando un punto medio incluso con todas las otras mujeres, ¿no? Muchas gracias. Justo durante un tiempo que se mencionaban nuestros nombres uno junto al otro, sí me llegué a sentir súper identificada. Y la verdad fue algo que yo aprecié muchísimo, porque dije como de, ok, no soy la única, hay más personas y no soy la única que está pasando por esto de manera tan mediática. Que para mí eso fue terrible, era aterrador tener a cámaras y personas y gritándome cosas y haciéndome preguntas, pero preguntas muy invasivas. Y dije como de, ok, hay más personas que están pasando por lo mismo que yo, que también tienen un caso súper mediático y también lo están siguiendo. Siento que aprendí mucho de ese proceso y siento que eso siempre lo veo muy conectado contigo, entonces me honra mucho que estés aquí y que estés en este espacio, te lo agradezco mucho. Gracias a ti. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos hacer para que esta sociedad deje de hacernos sentir culpables de los crímenes de los que somos víctimas? Es verdad, cuestionar la educación machista, hablar de estos temas dentro de las familias, todo eso es importante y fundamental, pero suena tardado. ¿Hay algo que podamos hacer ahora? He aprendido que con un poco de gramática podemos aportar a la transformación mientras resolvemos el problema de fondo. ¿Gramática? Pero si esto no es un examen de inglés. 2 profesoras estadounidenses probaron que la gramática sí puede generar cambios en la forma en la que pensamos y es muy sencillo. No se preocupen que esto no será una clase de sujeto y predicado ni del verbo to be. Thank you very much. ¿Qué pasa el pizarrón? Ok. Por ejemplo, veamos este párrafo. María fue a una fiesta. Tomó trago de una botella que le dio Pedro. Luego María fue agredida sexualmente por Pedro. Si tú enuncias los hechos de esa forma, está probado que la gente tiende mucho más a centrarse en la víctima y culparla, pues cada una de estas frases la pone a ella como protagonista de la historia. Si el protagonista es Pedro, todo cambia. Pedro fue a una fiesta. En ella le dio a María un trago de una botella. Luego Pedro agredió sexualmente a María. La historia se cuenta desde la perspectiva de Pedro, poniéndolo a él como el protagonista. La gente se centra en él y no en ella, lo que a la larga reduce la culpabilización de las víctimas. Parece tonto, pero está probado que funciona. Las palabras y la forma en la que las decimos tienen poder. Quedémonos con eso.